Puka Urpi cuenta la historia de una niña de 5 años que tras haber perdido a su mamá, ella se traslada al campo a vivir con su abuela y en este nuevo mundo ella se reencuentra con muchas cosas mágicas desde su punto de vista y también con algo que le va a reconectar con su mamá fallecida. Queremos romper una sola forma de ver la vida y la muerte. Para nosotros, por ejemplo, la muerte no es la muerte, sino simplemente es abandonar el cuerpo material y también después de eso transformarnos en otro ser más. Y ahora que mi mamá no existe, pues a través de esta película hago que ella siga viva, ¿no? El sistema patriarcal mismo está como eliminando todas esas sabidurías de nuestras abuelas y por eso creo que es importante, yo digo, inmortalizarlos y luego difundir al mundo a través del cine. Muchas de las historias, las sabidurías de nuestras abuelas que antes se transmitían de boca en boca mientras se cocinaba frente a la tulpa, ahora ya no existen. Y es una forma de resistir a hacer películas, es una forma de resistir nuestros conocimientos y nuestra forma de vida también. Así que tienen que ver la película para que descubran de qué se trata.